Bueno, familia, bienvenidos a un nuevo video más, de In The Game. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, un tema clave para la alineación espiritual, para poner a Dios en nuestra vida, pero sobre todo, ¿saben para qué? Para empezar a evolucionar, trascender, para empezar a mejorar, para empezar a estar más en quietud, para estar más en paz, para empezar a caminar, diría, ¿no? Cada vez más en profundidad por este camino espiritual, que realmente es muy importante que podamos entender estos 4 puntos que sinceramente cuando uno lo empieza a entender y lo empieza a intencionar, lo empieza a energizar, lo empieza a trabajar, realmente poco a poco se va descubriendo la liviandad, se va descubriendo esa quietud, se va descubriendo todo un flow mucho más presente, más claro, más tranquilo, más como que nos sacamos la prisa de encima, nos sacamos el juzgar, nos sacamos absolutamente todas las mochilas, o sea, nos sacamos todo ese chaleco de 1000 kilos repleto de piedra, repleto de pesadez mental, de energía, de emociones. O sea, realmente familia, si ustedes son intencionales con estos 4 puntos que voy a marcar, su vida va a ir alivianándose cada vez más, van a encontrar paz, van a encontrar quietud, van a encontrar una alineación pero tremenda y van a encontrar, sinceramente, van a encontrar a Dios, van a encontrar una fluidez de vida, una liviandad que es precisamente cómo debemos de vivir, ¿no? Vivir livianos, vivir en paz, vivir tranquilos, vivir presente, vivir claros. Quiero hablar y voy a hablar de 4 puntos y quiero ir marcándolos de a uno. No voy a profundizar tanto, pero sí voy a dar una conciencia bien directa y que precisamente ustedes empiecen a reflexionar y cuestionar sobre esto. Y que nada, familia, o sea, en todo mi canal de YouTube, en la parte de emociones, en mi podcast que está en el link de mi descripción, hablo mucho de emociones, hablo mucho sobre todo este tema que yo voy a hablar. Entonces quiero que, si resuenan, que sean intencionales con ustedes mismos, que lleven esa energía y ese trabajo a ir a los videos, que vayan prácticamente al podcast, porque toda esta información ya está como explicada, ¿no? Y volver a explicar sobre lo mismo me parece que es en vano cuando está la información acá, pero sí hacerlos conscientes de lo que necesitan, sí hacerlos conscientes de los puntos que necesitan para empezar a estar cada vez más alineados y más en liviandad. Familia, el primer punto es la verdad. Es ser verdad con ustedes mismos y empezar a ser autocríticos, empezar a cuestionar sinceramente qué cosas salen bien, qué cosas salen mal, qué cosas tengo positivas, qué cosas tengo negativas, qué comportamientos, qué creencias, cómo me estoy sintiendo, cómo estoy siendo conmigo mismo, cómo estoy siendo con la vida, cómo estoy siendo con los demás. O sea, darme cuenta y de verdad enfrentar la realidad y enfrentar quién soy. O sea, la verdad es lo principal. La verdad es básicamente lo que más necesitan las personas de enfrentar, que la verdad es igual a responsabilidad. O sea, por favor familia, para avanzar hay que ser responsable. Para que las cosas sucedan, para mejorarnos, para evolucionar, tenemos que ser responsables y tenemos que ser verdad con nosotros mismos. Tenemos que dejar de obviar, de ocultarnos y de precisamente esquivar esas sombras, esquivar eso que sabemos que no estamos pudiendo resolver, esquivar eso que sabemos que nos hace mal, o sea, no esquivarlo, ¿no? O sea, a eso voy. Enfrentar la realidad, enfrentar la verdad, enfrentar quién soy, enfrentar cómo estoy, enfrentar sinceramente mi presente, o sea, mi presente. Lo segundo, tenemos que entender sobre la compasión. O sea, la compasión está básicamente direccionada a sufrir con otro y entender a otro y básicamente como a acompañar a otra persona y sumergirse también en ese acompañamiento del dolor de la persona. Pero primero tenemos que hacerlo nosotros con nosotros mismos y tenemos que tener compasión con nosotros mismos. O sea, estos 4 puntos sí o sí primero tienen que pasar por uno. Sí o sí. Y después de nosotros sale a la vida, después de nosotros sale al prójimo, después de nosotros sale a los proyectos, al donde estamos caminando, después de nosotros sale al externo. Tenemos que entender esto. Y la compasión es fundamental, pero primero la compasión de nosotros con nosotros mismos. ¿Se entiende? ¿Esto te ha aprendido? Sí. La compasión para con nosotros mismos, o sea, permitirnos todos esos errores, abrazar el dolor, estar como en ese momento personal en el cual todo el mundo necesita de estar consigo mismo, tener compasión de sí mismo, abrazar esos momentos, abrazar esas emociones, darse cuenta de que uno sinceramente tiene un montón de cosas que mejorar,
que se equivocó un montón y que es parte. O sea, por eso pongo primero la verdad, ¿no? Pongo la verdad para poder enfrentar y para poder responsabilizarme y después tener compasión conmigo mismo para con las cosas que básicamente estuve esquivando, estuve obviando, estuve mirando un costado, ¿no? Y empezar a profundizar mucho más sobre estos conceptos que son fundamentales. O sea, abracen su creación, abracen lo que hicieron, abracen lo que hacen, pero a partir de ahora empiecen a buscar e intencionar una verdad absoluta ante esa responsabilidad. Una responsabilidad para empezar a mejorar todas esas cosas que ustedes saben que tienen que mejorar, pero es por medio de la verdad y por medio de la compasión. Es como que arrancamos de cero, ¿no? Me perdono, que es el próximo punto. Saber perdonarse por los errores, perdonarse por cómo uno actuó, perdonar por cómo uno creyó, perdonar por todo lo que creó, sabiendo de que tiene cosas muy buenas como también tiene cosas negativas. Somos así y estamos hechos así. Y que precisamente, a ver, en el mundo no nos enseñan a conectar con nuestra potencialidad, al contrario, nos enseñan a conectar con lo que nos debilita y el conectar con lo que nos debilita y tener creencia escasa y tener sentimiento escaso y tener comportamiento destructivo nos lleva a pensar mal. Entonces tenemos que entender desde la conciencia, el que no la sabíamos, nos mintieron. Personalmente no la sabía, realmente no la sabía, o sea, es como un perdón en el cual se van muchos juicios, se van muchas emociones negativas, se va mucho dolor por medio del perdón y del saber perdonar mediante la conciencia. O sea, si nosotros nos ponemos conscientes y nos ponemos a ver la vida de una manera y de una perspectiva correcta, podemos avanzar mucho más rápido, porque en todo este proceso es muy necesario, sinceramente, tener las perspectivas correctas para ir avanzando lo más rápido posible en el sentido emocional, en el sentido mental, en el sentido de comportamiento. Porque alguien puede estar realmente abrazando el dolor muchísimo tiempo desde esa compasión, pero que en realidad hay que tomar acción. Hay que tomar acción. ¿Cómo? Por medio del perdón. Me perdono. Tengo compasión de mí mismo. Si no me la sabía, me perdono y por medio de la conciencia de que sé, de que me vendieron gato por liebre, de que sinceramente las cosas hasta el día de hoy fueron de determinada manera y me puedo dar cuenta que fue así, por esto y por esto. El dolor, sinceramente, no se abraza tanto. El dolor no es como que se carga tanto y tampoco la parte mental, sino como que ya empezamos a accionar de manera distinta. Por eso es tan importante, sinceramente familia, el acercarse a personas, porque las personas básicamente te dan los puntos de perspectiva correctos para que vos puedas desde ya actuar, para que puedas desde ya tener esa manera de verlo, para que tengas desde ya esa manera de discernir. Entonces te hace avanzar más rápido, te carga menos dolor, carga menos culpa, cargas menos y abrazás muchísimo menos esa parte negativa y esa parte que precisamente uno puede estar meses, años en ese perdón, en esa compasión, en esa solución de responsabilidad y verdad. Entonces, es necesario el tiempo, es necesario un proceso, es necesario comprenderlo, porque cuando la conciencia llega y uno está básicamente creado y está básicamente hecho de una manera, a ver, la movida de estantería, como a mí me gusta llamarlo, y básicamente ese golpe de conciencia todo el mundo lo va a tener y es necesario y es muy sano, porque en realidad saben qué sucede ahí en ese golpe. El ego se está muriendo. Detectamos al ego, detectamos esa parte más vulnerable nuestra, más baja, más escasa, en la cual piensa negativo, siente negativo, y está el ego ahí, porque el ego no quiere tu expresión, el ego no quiere tu evolución, el ego no quiere tu avance. Entonces es muy necesario que se sumerjan en lectura, se sumerjan en conexión espiritual, se conecten sobre perspectivas e información, ¿no? Del perdón, de la aceptación, de la compasión, de todo lo que a nosotros nos ayuda a expandirnos. Pero sinceramente, familia, lo que más lo va a hacer, básicamente, estar en acción y no tanto en ese abrazo y dolor emocional, es que puedan acercarse a personas que estén básicamente con la información de este tipo. Es la realidad. O sea, a mí me sirvió abismalmente, me sirvió muchísimo el acercarme a personas. Estuve mucho tiempo con la lectura, estuve 4 años, familia, entre lectura y mi vida. Y abrazando dolor y soltando y caminando. Y lo que más te hace avanzar por las perspectivas y por la energía y por lo que se genera es el estar cerca de personas. Entonces hablamos sobre la verdad, hablamos sobre la compasión, hablamos sobre el saber perdonar. Tengo audios, tengo podcasts, tengo videos, tengo absolutamente escrituras,
que todo lo comparto yo por mis redes, lo comparto constantemente y están, como digo, en mi link de acá abajo del video y también en esta parte de emociones en mi canal de YouTube. Entonces, vayan a la aceptación, vayan al perdón, vayan a ¿cómo es? A la verdad, a la responsabilidad. Tengo videos de todo tipo, entonces ya saben cuáles son los 3 puntos que hablamos hasta ahora y recién expolié uno, y que es la verdadera libertad de absolutamente todo, que lo pongo como cuarto, porque realmente es como entender esto mediante este proceso de verdad, compasión, perdón, y viene la libertad absoluta, que es la aceptación. Aceptarme es una especie de perdón. O sea, el perdón, a lo que más lo asocio, tenemos que perdonar nuestro pasado, tenemos que perdonar nuestra creación y después tenemos que entender a aceptar. Tenemos que aceptarnos, aceptar que nos las comimos, aceptar que nos vendieron gato por liebre, aceptar que yo me creía que me la sabía, aceptar que los resultados que estoy teniendo sinceramente no son lo que busco y la verdad que si sigo así, aceptar cómo estoy sintiendo, aceptar el personaje que creé, aceptar mi vida, aceptar mi realidad, pero a partir de ahora vamos para adelante. ¿Y cómo? Mediante la aceptación, porque también va a haber momentos en los que le peguemos, en que caigamos, en que trastabillemos, en que ascendamos, en que crezcamos. Es todo un caminar ahora hacia una resurrección, hacia una transformación de mente, hacia una transformación emocional, hacia una transformación de comportamientos, que la aceptación, tanto para el pasado, para el presente y para lo que viene, realmente es fundamental. La aceptación debe ser algo que debe ser un mindset nuestro constante, porque te da la claridad. Te da la claridad de visión del pasado, la claridad de visión del presente y la claridad de visión hacia dónde estamos caminando. ¿Cómo digo? O sea, ¿por qué digo hacia dónde estamos caminando? Porque a medida que nosotros vamos explorando situaciones nuevas, nosotros tenemos que ir aceptando porque no las sabemos. Son niveles nuevos que vamos a básicamente empezar a caminar mediante creencias, mediante comportamiento, mediante nuevas intuiciones y mediante un nuevo caminar en el cual va a haber nuevas experiencias, va a haber nuevas situaciones a las que lo vamos a afrontar y que tenemos que aprender a aceptar. Pero sobre todo en este proceso de conectar con Dios, de conectar con tu máxima expresión, de conectar con tu evolución, con tu mejor versión, sinceramente, estos 4 puntos son fundamentales y desde ahí caminar. Camino como, en verdad, camino como siendo y teniendo compasión tanto de mí, para conmigo, como tanto para el prójimo. Camino como siendo, perdonando, porque me perdoné. Entonces yo sé que los demás y que lo están alrededor mío y el mundo y la vida y los demás también se comieron el gato por liebre. Entonces sé perdonar, sé de dónde están operando, sé desde qué punto y desde qué perspectiva las personas operan. Y quizá hay gente que está en el camino nuestro y quizá no hay gente que esté, la gran mayoría no está en este camino, entonces la podemos perdonar porque nosotros fuimos esa versión y después aceptamos constantemente, aceptamos a ese entorno, aceptamos al familiar, aceptamos a la sociedad, aceptamos el camino, aceptamos básicamente con lo que nos vamos enfrentando, pero no significa que tenemos que pertenecer. Nosotros aceptamos, pero yo me alejo, porque yo ya no soy esto. Yo me alejo porque la verdad que no resueno más. Mi vieja versión sí estaba acá. Yo te acepto, te perdono, tengo compasión, pero yo sigo mi verdad porque ya la estoy descubriendo cada vez más y mi verdad es básicamente hacer una nueva versión mía que no tiene nada que ver con la versión anterior. Entonces, no confundan la aceptación con seguir frecuentando, no confundan la aceptación con seguir bancando situaciones, no confundan la aceptación con que no pasa nada. No, porque ahí realmente no van a avanzar, no van a progresar y van a creer que ahora, como tienen un poco de información, ustedes se la saben. Ahí te agarra el ego otra vez. Hay que tomar decisiones y hay que ir cada vez más entendiendo cómo funcionan estos 4 puntos y estos 4 pilares que son fundamental, como un montón de otras herramientas que nosotros tenemos que empezar a adquirir para empezar a saber discernir cómo manejarnos, cómo pensar, cómo actuar y cómo evolucionar y caminar en la vida. Familia, 4 pilares espirituales para la alineación con Dios y para sobre todo su mejor evolución, su progreso y para que las cosas en la vida empiecen a caminar de manera distinta, a transformarse y que sea una evolución constante. Familia, me encanta compartirles, como siempre se los digo, un video totalmente hermoso para que empiecen a conectar sobre todo con esa mejor versión y es para cualquier tipo de persona, porque a esto hay que tenerlo constantemente en los diferentes niveles y que por algo yo lo conecté ahora
y que realmente cuando lo conecté mediante una lectura que anoté un punto, después otro, después otro, después otro, fue como que me sumergí en esa información y realmente digo, tengo que compartir esto porque es fundamental y que, a ver, el discernimiento hacia estas herramientas, hacia esta manera de caminar, hacia estas cosas que uno va descubriendo, realmente te lo va a ir dando cada vez más cuanto uno más lo solidifique. Entonces, dependiendo del trabajo que uno tenga, es el discernimiento que uno va a tener ante cómo actuar ante la verdad, ante la compasión, ante el perdón y ante la aceptación. Pero es una constante de crecimiento y de llevar una atención, una energía a esa mejora, tanto personal como también de comprender el camino. Familia, nos vemos en el próximo video. Let's fucking go.